Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí estamos. Qué bueno. Cantado de frío. Mucho frío. Ya. ¿Estamos bien? ¿Se escucha? Voy a usar el teléfono porque mi señal de BTR está como el prefijo griego llamado orto. No está nada de bien. Ya, chicos, somos súper poco. Vamos a esperar unos minutitos. Bueno, mientras tanto, revisemos algo. Perdón. Ya. Vamos a comenzar. Quiero insistir un poco en el tema y no quiero ser quiero ser un poquito más jadero en el tema en cuestión. El objetivo de lo que estamos haciendo es fundamentalmente en el corto tiempo que ustedes tienen, ya estamos en junio, en el corto tiempo que ustedes tienen es tratar de darle todas las herramientas para ayudarles a preparar su evaluación de ingreso universitario o instituto superior o lo que sea. Yo sé que a lo mejor para todos no es el camino, porque tampoco es el único camino en la vida. Pero para muchos, si están en un colegio científico humanista, es el camino. Para mí sería mucho más fácil cuando pasamos, por ejemplo, las materias que vamos a empezar estamos empezando a pasar y vamos a seguir pasando, hacer como el resumen, súper rapidito y cumplir. Pero en estas, sobre todo en las materias que vamos a empezar a mirar, son de mucho detalle. Porque en el fondo, cuando el gran drama de las pruebas de selección es que preguntan los detalles. No drama, es lo que deben hacer. Es lo que se debe hacer. Y ustedes ya están en un curso terminal, por lo tanto deben hacer un poquito más de esfuerzo. Y en ese sentido es la propuesta, por eso las guías que yo les acompañé eran un poquito largas. O sea, para lo habitual, eran guías, pero para lo habitual eran, a lo que estaban a lo mejor acostumbrados, eran guías largas.
pero habrá guías que tenían ese sentido. Pero se tomaban o se dejaban, era una opción, no es una obligación. Y lo mismo ahora. Vamos a comenzar a mirar el proceso, vamos a empezar a ver los 3 procesos fundamentales de formación de energía. Y son de detalle. Lo vamos a ver bien genérico en el contexto de un cuarto medio, pero son de mucho detalle. Y vamos a ver justamente aquellas cosas que yo he visto por años que son las que se enfocan las pruebas de selección. Y justamente la que todos los profes le sacamos al cuerpo pasar en el colegio, porque no es mejor no pasarla para no meternos en el lío. Vamos a recordar rápidamente el tema de la enzima y nos vamos con la materia que nos convoca en estas 2 horas. Recordemos, enzima, ¿sí? Enzima. Recordar, compuesto químico, súper. Compuesto químico que no se necesitan grandes cantidades. Ojo, cuidado con eso, súper clave. La enzima es una porquería que se necesita en una muy pequeñísima cantidad, súper específicas. Por eso son cientos de enzimas las que hay en el cuerpo. Cientos, no son 2 ni 3. Cientos, porque cada proceso, una enzima. Cada proceso, una enzima. Súper específica. Súper eficientes. Súper eficientes. Porque se reciclan, es decir, se ocupan y se vuelven a usar de nuevo. Se ocupan y se vuelven a usar de nuevo. Entonces, es el sistema más eficiente. 2 modelos que explican. Uno más pragmático, en el sentido más al pie de la letra, y otro más moderno, que va más a la estructura química del compuesto. Los 2 son válidos, pero para los biólogos el segundo es el más acertado. Se usa más, para explicar siempre se usa más el primero, pero tiene un asidero más científico el segundo. Pero hay que conocer los 2. Modelo llave cerradura. Recordar, una cerradura, es decir, un sustrato es reconocido por una sola enzima, o al revés. Una enzima solamente puede reconocer un solo sustrato. Y en él actúa, nada más. No puede actuar en otro, porque no tiene las potencialidades para actuar, no tiene la estructura química para actuar. Por lo tanto, no va a reconocer, hagan lo que haga. Y por eso el esquema es súper simple. Hay un sitio, ojo, que es el que reconoce. Es la estructura química perfecta, que es similar a la estructura química. Esta estructura química es que está representada por este engranaje, acá en el amarillo. Es similar a la estructura química del elemento donde va a actuar, que sería el sustrato. Y ese engranaje se llama sitio activo. Es el lugar que es reconocible, que la enzima puede reconocerlo en un sustrato específico. 1, no 2, 1. Sitio activo, entonces la enzima tiene un sustrato que es una composición química específica que va a tener una réplica o una parte similar en un sustrato, en un solo sustrato. Y al formar la unión va a poder generar este complejo llave cerradura donde el sustrato es el que se transforma y la enzima no le ocurre nada, lo único que va a hacer es catalizar. Químicamente catalizar es acelerar o retardar, pero de un punto de vista biológico, catalizar es exclusivamente, salvo algunos casos muy específicos, catalizar es acelerar una reacción, es decir, una reacción en vez de que su velocidad de reacción sea lenta, va a ser mucho más rápida, punto. Eso es la clave, nada más. Pero ¿cuál es el problema? Que acá se requieren estructuras súper compatibles, donde las estructuras químicas sean exactas. En cambio, no ocurre así en la naturaleza, no son tan exactas. Pero los sitios activos, cuando tienen ciertos compuestos químicos similares, ojo, similares con el sustrato, sí se pueden acomodar.
Y ahí viene una unión enzima-sustrato que se llama de ajuste inducido. Vale decir, las estructuras son más flexibles porque en cierta medida la enzima va a presentar un centro activo o un sitio activo que es más flexible en términos que puede reconocer estructuras químicas o enlaces químicos o grupos químicos, como lo hubieron en segundo medio, cuando hubieron grupos funcionales, ustedes, si es que lo vieron en ese momento, puede reconocer ciertas estructuras químicas y se puede adaptar, aunque no sean exactamente iguales. Y así gráficamente se coloca de esta forma bastante extrema, donde hay dos sustratos bastante, de un punto de vista gráfico, bastante extraño, y con un sitio activo que no tiene nada que ver, y que en el fondo, ¿quién es el que se adapta? No es el sustrato, el que se adapta es la enzima. Se adapta a esos sustratos extraños, los forma el complejo y comienza a hacer un proceso de aceleración de la transformación de los sustratos en productos. Recordar siempre, la enzima no participa desde un punto de vista estructural, solamente lo que hace es que el proceso ocurra más rápido. Dicho eso, que es lo que vimos la semana pasada, nos vamos a lo que es el eje de la materia de hoy, bueno, ya solamente recordar los factores que afectaban a la enzima, que son 3, cantidad de sustrato, recordar siempre, solamente a modo de reforzamiento, que siempre si yo aumento la concentración de un sustrato, la velocidad de la reacción va a aumentar. Ojo, siempre hay que tener presente un gráfico el gráfico de la ecuación de la recta para entender este gráfico. Ustedes saben que el gráfico de la ecuación de la recta se representa así, vale decir, si aumenta el componente X, aumenta el componente Y. Vale decir, si el componente es el sustrato, si aumenta el sustrato, aumenta la velocidad. Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Si aumenta mucho el sustrato, no va a haber enzima suficiente que sea capaz de seguir aumentando la velocidad. Por lo tanto, va a llegar un momento en que se va a producir un estado de equilibrio. Se va a lograr un estado de equilibrio, donde la velocidad no se va a incrementar más. Se va a lograr lo que se llama el estado de equilibrio. No va a aumentar ni va a disminuir, sino que se va a mantener un estado de equilibrio, que podríamos llamar a esa concentración se va a lograr la velocidad ideal, por decirlo así. E independiente, yo puedo aumentar más, seguir aumentando, pero la velocidad no se va a ir incrementando, no va a pasar más, porque tampoco van a haber capacidades físicas en cuanto al número de enzimas. Recordemos que las enzimas son estructuras limitadas, o sea, no hay enzimas por miles dentro del cuerpo humano. Segundo elemento que va a afectar la velocidad de una reacción, y es por lógica, y esto es típico de cualquier reacción química, es la velocidad. Si yo coloco un sustrato con enzima en un refrigerador, la reacción no va a ocurrir. Por algo colocamos un pedazo de carne en el refrigerador por meses. No le pasa nada. Pero si lo sacamos, al poquito tiempo comienzan sus procesos de transformación y de descomposición y oxidación, que terminan cuando la carne ya termina destruida. ¿Pero qué tuvo que ocurrir ahí en la carne? Que estuvo congelada. Tuvo que incrementar la temperatura y eso hizo aumentar la velocidad, pero también se llega a una temperatura óptima de acción de la enzima.
Porque si yo aumento mucho la temperatura a temperaturas extremadamente elevadas, se va a producir un fenómeno de desnaturalización de la proteína, destrucción de la proteína. No sé si les coloqué el ejemplo, pero nosotros vemos desnaturalización de proteína en las mañanas. Si ustedes se comen un huevo frito, no sé si se los puse, pero ustedes comen proteína cuando comen huevos. Por eso es una de las dietas recomendadas para los que hacen deporte mucho, comer harto huevo, ojo, pero la albúmina, es decir, lo que le llamamos vulgarmente la clara. Si comemos muchas yemas vamos a tener problemas fisiológicos muy serios, además que ser un depósito graso muy grande. Pero si nos comemos la parte blanca, que es pura proteína, albúmina, si esa proteína que tiene factor enzimático, esa proteína yo le aumento el calor de ser un elemento viscoso, translúcido, cuando hacemos el huevo frito o lo cocemos, se transforma en este cuerpo blanco. Ahí ese acto sufrió la proteína, recuerden que las enzimas son proteínas, sufrió una desnaturalización, un cambio de estructura química. Dejó de ser lo que era y se transformó en un nuevo tipo de proteína. Ojo, no es que sea mala, sino que cambió su estructura. Y para su función, perdón, y para su función va a dejar de ser, va a dejar de servir. Por lo tanto, a altas temperaturas las proteínas desnaturalizan, y en el caso de las enzimas también. Por lo tanto, no nos va a servir. Por lo tanto, va a haber una temperatura óptima donde sí esa proteína y por ende esa enzima va a funcionar súper bien, pero a mucha temperatura, olvídense. Por lo mismo, porque se desnaturaliza. ¿Recuerdan el ejemplo? El huevo frito o el huevo cocido. Y finalmente, antes de empezar con la materia, si no me voy a quedar en la materia del otro día, pH. Eso, pH. Grado de acidez. Grado de acidez. Recordar la escala de pH. La escala de pH va entre 0 o 1, de acuerdo a los puristas, y 14. 7 es neutro, ni ácido ni básico. Mientras más chiquitito el valor, más ácido es. Mientras más grande, más básico. pH óptimo para que funcione una enzima es levemente cercano a 7, o sea, y superior, o sea, levemente básico o alcalino, como se le llamaba antiguamente. Levemente básico. Por eso la boca es básica, no es ácida. Entonces, ahí funcionan mejor las enzimas. Sí funcionan en un ambiente ácido, pero no tan ácido tampoco. Y en un ambiente alcalino. Pero si fuera muy ácido, las proteínas enzimáticas no funcionan. Se destruyen, desnaturalizan. No ocurre lo mismo que con el huevo. Y a pH muy, muy básico también ocurre lo mismo. Entonces, esas cosas, esos tips, tenerlos claros con nuestras amigas enzimas, que son amigas porque de ahora en adelante vamos a ver la matiné, tarde y noche. Ya. Y comenzamos con nuestro proceso de obtención de energía. No vamos a saltar esa porque las vamos a ver todas juntas al final para hacer la evaluación. Partimos con la respiración, que es el eje para poder entender la famosa, a lo que yo quiero llegar, que es el ciclo celular. Respirar. El acto de respirar es un acto inherente al ser humano. Entra oxígeno por mi nariz, sale dióxido de carbono por mi boca. Un cabro chico le pregunta por respirar y va a responder eso. Pero aquí estamos hablando de respiración de una célula. Concepto.
es obtener energía, la respiración de una célula. Es obtención de energía. Y cuando se obtiene energía de una célula, se obtiene energía a partir de algo, de un sustrato. Y el sustrato que se usa para obtener esta energía, el sustrato que se va a utilizar, es una molécula de glucosa. La glucosa, que es químicamente un azúcar que tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿Por qué nosotros decimos que es un azúcar? Porque viene de una molécula general de este tipo, que tiene carbono, que por cada carbono tiene 2 hidrógenos y que por cada carbono e hidrógeno tiene un oxígeno. Y que todos se multiplican por un número o factor que es n. Vale decir, ¿por qué son 6? ¿Por qué son 12? ¿Por qué son 6? Porque este valor de n vale 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 1, 6. Y ahí me da la glucosa. Ahora, todos estos compuestos se enumeran por la cantidad de átomos, o se nombran por la cantidad de átomos de carbono que tiene. Si tiene un carbono, ya no tiene posibilidad, pero si tiene 2 carbonos, se llama diosa, porque tiene 2. Si tiene 3, se va a llamar triosa. Si tiene 4, tetrosa. Si tiene 5, pentosa. Si tiene 6, va a ser una hexosa. Por lo tanto, la glucosa es una hexosa. Es un compuesto con 6 átomos de carbono. Y tiene 2 palabras que son importantes que recordar porque les va a servir para adelante. Ex, que indica la cantidad de átomos de carbono que tiene el compuesto, y osa, que la terminación osa es típico de los azúcares. Todos los azúcares terminan siempre en osa. Glucosa, sacarosa, pentosa, fructosa, lactosa, maltosa, etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa con esta glucosa? Que nosotros hemos ingerido a través por los vegetales que realizaron la fotosíntesis, que nosotros la hemos ingerido a partir de un pedazo de carne que ha consumido un vegetal, ha llegado a nosotros. Esa glucosa llega a las células de nuestro cuerpo y llega al citoplasma. Y al llegar al citoplasma, y luego va a entrar a la mitocondria, va a ocurrir un proceso en el cual al final de todo, una molécula de glucosa, una sola, va a generar 38 moléculas de ATP, o sea, 38 moléculas de energía. Por lo tanto, en síntesis, lo que podemos decir que la respiración celular es un proceso para obtener energía. ¿Y qué cantidad? De una molécula de glucosa o hexosa, de una hexosa, puede obtener 38 moléculas de ATP. En un proceso donde esta hexosa va a ingresar a la célula, al citoplasma y a la mitocondria, y va a generar esta gran cantidad de energía, que es el ATP, o sea, el adenosín que viene de una base nitrogenada que se llama, recuerden, una base nitrogenada del ADN que se llamaba adenina, para que cuando tengamos que responder nuestra PSU sepamos bien de qué estamos hablando.
adenosin tri. O sea que tiene 3 fosfato. ¿De dónde viene el fosfato? Y aquí vamos recordando química. En química hay varios ácidos importantes y uno de estos ácidos se llama, es este ácido. Se llama ácido. Anótelo por ahí, pero no se le va a olvidar nunca porque el nombre, siempre se burlan de ese nombre. Ácido ortofosfórico. Ácido ortofosfórico. Siempre se burlan de este famoso ácido. Y este ácido ortofosfórico, yo lo puedo dividir en cargas eléctricas que son positivas. Recuerden que el hidrógeno siempre en un ácido queda positivo. Lo deben haber visto en química de primero medio. Y el resto, todo lo que es el resto, queda con carga negativa. Ahora bien, pero si nos fijamos, acá hay un solo hidrógeno, pero acá la fórmula me dice que hay 3, por lo tanto yo coloco un número 3 acá adelante. 3 hidrógenos con carga positiva. Y acá fosfato hay 1. Fosfato hay 1. Perfecto, está ahí un fosfato. Pero aquí tengo una carga negativa y acá tengo 3 por 1, 3 cargas positivas. Por lo tanto, esto está malo, está desbalanceado. Las cargas, como esto no tiene carga eléctrica, tiene que tener acá la misma cantidad de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas. Por lo tanto, para que haya la misma cantidad de carga, acá tiene que haber un 3 acá arriba. Entonces tengo 3 positivas y 3 negativas. Y así me da una estructura neutra. Bueno, esta estructura que está acá, que la voy a marcar con rojo para que no se le olvide nunca, porque esta se va a usar demasiado de ahora en adelante, el PO43-, esta cuestión es el famoso y nunca bien ponderado fosfato. Entonces, esta es la gran síntesis de la respiración celular que va a tener cualquier cantidad de etapas, cualquier cantidad de enzimas. Va a haber 3 ciclos metidos entre medio. Van a haber un montón de nombres y esto es como el resumen del resumen. Como que lo que va a haber al final. ¿Cuál es el gran resumen del resumen? Que la respiración celular es una exosa, es decir, una molécula de 6 carbonos, se destruye, se transforma en el citoplasma y en la mitocondria con el fin de obtener 38 moléculas de energía. ¿Y energía para qué? Para dormir, para respirar, para comer, para descansar, para tener hijos, para que el pelo crezca, para todas las, en fin, para todas las actividades del ser vivo. Y este ATP se llama adenosin, es decir, viene de la adenina, que es una base nitrogenada, tri, porque hay 3. ¿Qué cosa hay 3? Fosfato, que es un radical, es un anión que proviene del ácido ortofosfórico. ¿Alguna duda está ahí, Matías? ¿No? Eso es el resumen final. Ahora vamos a ir parte por parte de este resumen. Tenemos 2 semanas por lo menos para entenderlo. Vamos. Entonces cerramos el resumen y vamos a borrar para poder empezar con la primera etapa de este gran proceso
que llamamos respiración celular. Primera gran etapa de la respiración celular, conocida como una cosa que se me había olvidado. Fíjense en la respiración celular, porque aquí está la clásica pregunta de una PSU. Miren el mono que ocurre, perdón, ahí. La respiración celular, si se fijan, ocurre en el citoplasma de una célula eucariota. Fíjense que acá hay el núcleo, por eso deduzco que es una célula eucariota. Y además veo, acá hay una ampliación de una mitocondria, y veo que ingresa a la mitocondria la exosa, que es glucosa con oxígeno, y se libera como producto final, además de la energía, se va a liberar dióxido de carbono y agua. Si se dan cuenta, en los reactantes que ingresan y los productos que salen, son los mismos de la fotosíntesis, pero al revés. La fotosíntesis ocurre... La fotosíntesis ocurre al revés. Por lo tanto, uno podría... Aquí hay una pregunta bien empática que podría salir. Para un lado de la reacción es fotosíntesis, para el lado inverso es respiración celular. Hay alguien que tiene... si no, ubiquemos, sino para poder bloquear, o si no vamos a tener que mutear. Eso es súper claro que lo tengan, chiquillos, porque es una pregunta que sale. Uno puede concluir eso. La fotosíntesis es CO2 más agua, la luz, que ustedes todos saben, la luz, y que no tiene por qué ser luz solar, porfa, no me vengan a decir con que tiene que haber la luz de los rayos del sol y todo el cuentito, no se queden con esa tontería todavía. La exosa, que en este caso es la glucosa, perdón la letra, y el oxígeno. Eso es fotosíntesis. Fíjense. Y si yo lo hago al revés, es respiración celular. Entonces, son procesos complementarios. Es una muy buena conclusión que pueden ustedes tener clara. Y que a lo mejor nadie les dijo en su vida que los procesos son complementarios. Y le apuesto que les dijeron uno en la planta y otros por acá, así que se los dijeron alguna vez. Entonces, eso es importante que empiecen ustedes a concluir. Segunda cosa que también es importante, que en todos estos procesos, hay procesos que requieren oxígeno y otros que no requieren oxígeno. Y por eso van a haber reacciones anaeróbicas y reacciones aeróbicas. Ojo aquí. Error que yo lo vi en el tercero medio cuando tuve algo similar a esto. En el ambiente hay oxígeno, 20 y tantos %, porque ese es el porcentaje de oxígeno que hay en la Tierra. Recordemos que la Tierra prima el aire principal, el gas principal es el nitrógeno. Por lo tanto, en nuestro ambiente es oxígeno. Cuando hablamos de reacciones anaeróbicas, lo que estoy diciendo es que en un ambiente de oxígeno hay reacciones que no lo usan, que no lo necesitan. Puede estar lleno de oxígeno, pero ya no lo necesitan. Por lo tanto, la reacción ocurre sin usarlo como sustrato. No necesitan oxígeno. En cambio, hay otro tipo de reacciones que son las aeróbicas que sí lo necesitan. O sea que para ellas es fundamental. Y aquí viene una clave que les puede ayudar para entender todo el proceso que vamos a ver adelante. ¿Dónde van a ocurrir reacciones sin oxígeno? Van a recurrir en el citoplasma. ¿Y dónde van a recurrir las reacciones con oxígeno? En la mitocondria. Con eso nos podemos ir, pero por un tubo de ahora en adelante. Todas las reacciones sin oxígeno van a ocurrir en el citoplasma, pero cuando ya nos metamos en la mitocondria, todas sus reacciones van a ser con oxígeno. Siempre todas van a ser con oxígeno.
van a requerir siempre la presencia de oxígeno. Por eso acá se notaba, aparecía la flechita del oxígeno, porque para que ocurran las reacciones dentro de la mitocondria requieren oxígeno, van a ser aeróbicas. En cambio, afuera en el citoplasma, cuando hay una reacción citoplasmática, son reacciones que no requieren oxígeno como elemento fundamental para su desarrollo. Listo, chiquillos, vamos. Primera etapa, son 3. O sea, en estricto rigor son 4, pero vamos a ver la primera. Si alcanzamos las 2, felices, pero si nos damos con una, estamos. Si vemos bien la glucólisis, tranquilo. Glucólisis. Primero entender las palabras. A veces no es necesario saberse una definición. Los profes de ciencia generalmente no somos buenos para las definiciones porque por un tema de formación a nosotros nunca nos enseñan definiciones porque nos enseñan a entender las palabras. Y eso es lo que tratamos de transmitir nosotros también. Por lo menos yo. Miren. Rompamos la palabra. Toda palabra está formada, ustedes saben más que yo, el lenguaje está formada por un prefijo, lo de antes, y un sufijo, que viene lo después. El sufijo lisis significa ruptura. Siempre que salga la palabra lisis al final en biología, va a ser ruptura. Entonces cualquier cosa que aparezca con lisis va a ser ruptura. Gluco, azúcares. Todos los azúcares se llaman glucólisis, glucosa, no sé, glicemia, todos esos son azúcares. Tienen que ver con los azúcares. Entonces, ruptura del azúcar, ruptura de azúcares. O sea, lo que va a ocurrir aquí es una ruptura de azúcares. Y vamos a averiguar cómo es la ruptura de azúcares. ¿Qué es lo que pasa? O sea, en la glucólisis es una ruptura de azúcar. No me interesa tanto la definición, sino que cachen un poco la ruptura de azúcar. Se llama ruptura de azúcar, ¿por qué? Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya, vamos a ver con la ruptura de azúcar. Ahí empezó a moverse. Ya. ¿Dónde ocurre esto? Citoplasma. Se ocurre en el citoplasma, acabo de decir, que no requiere oxígeno, por lo tanto es anaeróbica. Ojo, no requería oxígeno, anaeróbica. Es un proceso de oxidación. Si es oxidación, palabra clave, lo que va a perder son electrones. Ojo, oxidación. No se me queden pegados con las primeras teorías de química que decían, que uno perdió hidrógeno, el otro ganó hidrógeno, No. Quedémonos con la química que cambió el mundo. Yo soy profe de química también, así que lo hablo con propiedad. Entonces, lo que ocurre aquí es que la hexosa, que es la glucosa, por una reacción anaeróbica, es decir, sin la intervención de oxígeno molecular. Y oxígeno molecular no es ese muchacho, porque ese muchacho que está ahí es oxígeno atómico. Oxígeno molecular es O2, o sea, es ese oxígeno que está unido covalentemente por un enlace donde compartió electrones. Ese oxígeno no fue necesario en esta reacción. Y aquí hubo un proceso de oxidación, es decir, hubo una pérdida de electrones. Cuando se dice en ciencias o en procesos biológicos, un elemento se oxidó, es que perdió electrones. Un elemento se redujo, es porque ganó electrones. Lo que nosotros perdemos, cuando perdemos electrones, hemos oxidado. Cuando yo estoy más viejo, es porque mi piel se ha oxidado, es decir, ha perdido electrones. Vamos.
resumen de la glucólisis, y después vemos el detalle. Me gusta ver los resúmenes primero porque así se entiende mejor el contexto. ¿Qué fue lo que ¿Cuál fue la ruptura que hubo aquí? ¿Cuál fue la ruptura? Recuerden que la glucosa era una hexosa, es decir, tenía 6 carbonos. O sea, se tiene que haber roto. Se rompió. Pero se rompió de una forma bastante particular esta hexosa. Vamos a sacar el lapicito. Se rompe, saltemos a la ruptura primero y después vamos a ver lo de aquí al medio. Se rompe y lo que se produce son 2 triosas. Se producen 2 triosas. Triosas. 2 triosas. O sea, 2 triosas. O sea, 2 moléculas que tienen 3 carbonos cada una. O sea, de una molécula de 6 aparecieron 2 moléculas de 3, 2 triosas. Y esas 2 triosas van a tener un nombre que nos va a perseguir un buen rato. Se llaman generalmente piruvato. Ácido pirúvico no se nombra nunca, pero bueno, en los libros va a depender de dónde lo lean. Pero generalmente se llaman piruvato. El piruvato. Entonces, el proceso en general es la ruptura de una molécula de 6 para darme 2 moléculas de 3. ¿Y cuál es la gran gracia de todo esto? Y que en este proceso en general, que se llama glucólisis, después vamos a ir viendo estos nombrecitos que están acá, se producen 2 moléculas de ATP. Del total de 38, se van a producir solamente 2 moléculas de ATP. ¿Por qué es importante este proceso? Porque este proceso es uno de los más antiguos. Recuerden, no requiere de oxígeno, es anaeróbico, por lo tanto es un proceso que estaba en los primeros seres vivos que existían en la Tierra. Y era una forma de obtención de energía de los primeros procesos, de los primeros seres vivos que existían en la Tierra. Ahora bien, este es el resumen. Ahora vamos al detalle de este resumen. Otra cosa. No, mejor nos quedamos con eso. Este es un proceso que acá está sintetizado, pero es un proceso de 10 ecuaciones y bastante extenso. Pero yo les voy a mostrar las 10 ecuaciones, no para que se asusten, sino para encontrar algunos elementos que quiero enseñarles, porque en el colegio nunca se aprenden las 10 ecuaciones. Si ustedes cuando vayan a la universidad ahí se las van a aprender, pero sí necesitamos extraer algunas cosas, entender algunas cosas de esas ecuaciones. Entonces, síntesis del proceso para entenderlo mejor, o que nos quede la idea importante. Primero, glucólisis, lisis de la glucosa, ruptura de la glucosa. ¿Qué es lo que se rompe? De una molécula de 6 pasa a 2 moléculas de 3 que se llaman triosas. Esas 2 moléculas de 3 o triosas se llaman piruvato o ácido pirúvico. ¿Qué es lo que se produce fundamentalmente acá? 2 moléculas de ATP, o sea, 2 moléculas de adenosintrifosfato, o sea, 2 moléculas de fosfato, o sea, 2 moléculas de energía, más bien dicho. Es un proceso de oxidación, es decir, donde hubo pérdida de electrones. ¿Qué serían las cosas más relevantes que yo podría decir hasta el momento con lo que tenemos ahí? Hay otras moléculas que están apareciendo con nombres que son NAD, ATP, NADH, y los vamos a ir conociendo de a poquito. Algunos ya, si son más hábiles, podrían intuir de dónde vienen algunos nombres. Por ejemplo, este nombre ya ustedes los podrían intuir. Por ejemplo, el ADP es un nombre que dice adenosin difosfato, o sea, hay una molécula que tiene 2 fosfatos, pero le faltaron 2, le faltan fosfatos para transformarse en trifosfato. De alguna parte vienen los otros 2 fosfatos y se transforman en trifosfato. Pero bueno, eso es un detalle que no es pertinente por el momento. Vamos a la molécula siguiente.
Ahora bien, si hay alguna duda, vayan preguntándome, por favor, porque esto es... Profe, Dígame. ¿qué era aeróbica? Aeróbica, con oxígeno. Es decir, por ejemplo, cuando yo hago actividad aeróbica o el deporte, sobre todo los profesores de educación física, insisten en la actividad aeróbica, lo que están tratando es desarrollar la mayor captación de oxígeno. O cuando crean mecanismos aeróbicos, por ejemplo, hay algunos deportes que utilizan cámaras donde hay mayor saturación de oxígeno, es decir, mayor cantidad de oxígeno disponible. Todo proceso aeróbico requiere para que ocurra la presencia de oxígeno. Entonces, acá hay procesos aeróbicos donde sí se requiere oxígeno. En cambio, hay otros procesos, los anaeróbicos, como por ejemplo lo que estamos viendo al presente, que aunque haya oxígeno en el ambiente, no es necesario para que ocurra la reacción. Es como, por ejemplo, yo hago siempre la siguiente analogía. En la fotosíntesis, no sé si ustedes recuerdan, les tienen que haber hablado que hay una fase clara y una fase oscura. Y si no le hablaron, le hablo yo. La fase clara es que necesita luz. Y la fase oscura es que no requiere luz. Entonces, muchas veces, muchos de ustedes, compañeros de ustedes, se han quedado con la siguiente idea, que la fase clara ocurre en el día y la fase oscura ocurre en la noche. Y eso es un error. Es cuando uno dice que no requiere, no significa que no haya, puede estar lleno de luz, pero las reacciones no necesitan luz. Lo mismo acá. Puede estar lleno de oxígeno, pero como la reacción es anaeróbica, no necesita en ninguna parte la glucosa el oxígeno para transformarse. No es un producto necesario. Puede estar o no estar, porque igual no lo va a ocupar. Eso se llama anaeróbico. Cuando es aeróbico, sí lo necesita, es decir, debe estar. Si no está, la reacción no va a ocurrir por ninguna manera, no va a haber caso. No va a ocurrir en ningún momento. Por eso al principio decíamos que todas las reacciones que ocurren en el citoplasma son reacciones anaeróbicas, sin la necesidad de oxígeno. Y en el citoplasma hay oxígeno. Lo que pasa es que las reacciones que ocurren ahí no necesitan oxígeno. Eso. No sé si hay otra consulta particular. Duda. Y aquí todas las dudas del mundo, porque es para ustedes esto. Los nombres, algo extraño, algo aplicable, porque ahora nos vamos a ir a un PPT que, porfa, no lo miren, o sea, una presentación, no lo miren como asustados porque van a haber un montón de reacciones. Yo quiero que se enfrenten porque van a aparecerle cosas extrañas en la PSU y lo peor es asustarse cuando uno ve una imagen. Yo voy a extraer información y me van a seguir porque yo voy a sacar alguna información de esa imagen solamente. No lo vamos a ver entero. Quiero que entiendan algunas cosas y no la imagen entera. No me interesa que se aprendan el proceso porque no es para cuarto medio aprenderse ese proceso entero. Eso se ve en la universidad. Usted tiene que conocer el proceso general. Eso sí. Ya, vamos a la imagen y vamos a tratar de entender algunas cositas. Ya. Miren esa imagen que es bastante perturbadora, pero para los que les guste la biología después se van a enamorar de ella cuando la entiendan. Primero, ideas. Solamente ideas para que vayan registrando. La glucólisis tiene 10 etapas y ustedes las pueden contar acá si no me creen. Son 10 pasos. Segunda idea que yo quiero que rescate. ¿Cuál era el objetivo? Como decía su nombre, glucólisis, ruptura de la glucosa. Aquí la glucosa está acá arriba, en verde, y tiene 6 carbonos. ¿Cómo me doy cuenta? Y esto
no es de majadero. Ustedes se los van a mostrar, les van a aparecer imágenes, vean en los ensayos de PSU o los nuevos, les van a mostrar moléculas y les van a decir cómo me voy a dar cuenta. Siempre aparecen marcados con signo gris. Y ustedes cuentan las pelotitas grises que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta es una exosa, tiene 6. ¿Y cuál era el objetivo? Romper esa molécula de 6 por 2 de 3. Y acá tengo, en la primera división, 2 de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso es lo que me interesaba que vieran. Otra cosa que me interesaba que se dieran cuenta. Que las enzimas eran todas específicas. Y que no había 2 o 3 enzimas que gobernaran todo, sino que para cada paso había una enzima. Y si nos fijamos en cada transformación pequeñita que hay acá, que son 10 transformaciones, todas tienen una enzima. Por lo tanto, para cada paso siempre hay una enzima. Todo paso requiere una enzima. Si una enzima falla, el paso falla. Por lo tanto, todos requieren una enzima. Las enzimas son específicas. Y eso es importante también reconocer. Ahora bien, otra cosa que quiero tratar de rescatar de esta imagen. No se metan, por favor, en los nombres. No se metan en los nombres. Esta etapa requiere de 2 cosas. Esta es una etapa que yo les dije que se producían 2 ATP. Pero tiene una trampa. Y esta es la trampa que quiero que descubran porque es la pregunta clásica de una prueba de selección universitaria y lo han hecho todos los santitos años. Si es un proceso de producción de ATP, ¿por qué se gasta ATP? Y ustedes me van a decir cómo y a dónde. Miren, fíjense en la primera parte. Miren, traten de irme guiando, voy a ir marcando con el lápiz de color para que se vaya entendiendo. Acá tengo la glucosa y ahí hay un ATP. El ATP ahí se gastó. Cuando entra la flecha significa que yo gasté un ATP. O sea, yo necesité energía para transformar esta glucosa en esta otra molécula. Pero me interesa por el momento el nombre. Después siguió la reacción y después acá tengo otro ATP que ingresó a la reacción. O sea, gasté otro ATP. O sea, en total gasté 2 ATP. O sea, yo gasté ATP. ¿Y cómo me están diciendo que yo produje 2 ATP? ¿Y a dónde estamos aquí la cosa? O sea, al principio, cuando comenzó la glucólisis, tuve que gastar 2 ATP, ¿ya? Y vine acá, sigue este paso. Como aquí, si ustedes se dan cuenta, son 2 moléculas, porque eran 6 y se dividió en 2 de 3. Pero aquí tomamos una sola, por eso el paso se hace doble, o sea, este paso ocurre 2 veces. Pero fíjense lo que ocurre acá. Acá se libera o se produce un ATP. Aquí se produce un ATP. En la segunda etapa se produce un ATP. Y acá al final se produce otro ATP. Como es doble este proceso, en general se produjeron en total 4 ATP. Pero como yo tuve que gastar, al principio gasté 2, se los resto. Por lo tanto, al final, lo que yo realmente produje en toda esta reacción de 10 pasos, ojo, 10 pasos, 10 etapas, produje o fabriqué 2 moléculas de ATP solamente. En un proceso de 10 etapas, solo produje 10 moléculas de ATP y al final 2 moléculas de piruvato. No quiero que se metan más en este gráfico. Solamente quería que vieran esa parte.
primero, que cada paso requiere una enzima específica, que al principio se requieren gastar 2 moléculas de ATP y al final se producen 4, pero como se gastaron 2, al final siempre van a quedar 2 moléculas de ATP, que al final se producen, como es doble la cadena, se producen 2 moléculas de piruvato. ¿Por qué esta molécula chiquita es tan importante? Porque en el fondo esta es la que va a continuar el proceso de respiración celular que es bastante largo. ¿Qué más? O sea, hay millones de cosas que decir acá, porque cada reacción es un mundo, pero es lo que para ustedes les va a ayudar. No sé si hay algo que quisieran ustedes que les reforzara, les dijera, les contara, les aclarara, no sé, díganme. Algo que no quedó claro en el momento, o más. Fíjense que el ATP, cuando ingresa, se transforma en una cosa que se llama ADP. ATP, es decir, que tiene 3 fosfatos, o sea, se transforma en un ADP, que significa que tiene 2 fosfatos, o sea, hay un fosfato que queda libre. Y ese lo va a atrapar la molécula de glucosa que queda acá. O sea, nunca las cosas quedan en el aire, todas son atrapadas y de alguna forma van a ser útiles. Por algo, todo acá hay un orden que es como muy maravilloso, porque no hay ninguna cosa que se deseche, todo encaja tan perfectamente en una gran cantidad de reacciones químicas que hay. Consulta, chiquillos. Algo que no haya quedado claro, porque ¿cómo no? Pero lo importante, entender, son 38 moléculas en la respiración completa. Aquí solamente hemos aportado con 2. ¿Y por qué nos preocupamos por esas 2? Porque primero es una cuestión que ocurrió en el citoplasma. Segundo, es anaeróbica, sin oxígeno. Y tercero, que me generó 2 moléculas de piruvato, que esas son las que van a joder para adelante. Son las que van a hacer iniciar el proceso posterior. ¿Ya, chicos? Muy complicado. Yo sé que es algo, materia que ustedes ya han visto, así que... Y si no la vieron, supongo que la han visto, ¿no es cierto? Díganme que sí. Pues yo asumí que todas la han visto en detalle. No, me parece que no la han visto. Matías, te voy a hacer la consulta, sí. ¿Han visto esta materia? ¿Matías? ¿No la han visto? Ah, perdón, voy a ver el chat. Yo creo que no la han visto porque es tan difícil que se olvide. Por lo menos por los números de fórmula. Bueno, vamos a tratar de ir más lento entonces. Ya. Ya, chicos. Nos queda un rato. Voy a ver otra cosa y después yo las voy a reforzar de nuevo. Les voy a mandar esquemas para los que tengan más interés y estén más preocupados de sus pruebas de selección. Chicos, en serio, tomen el peso si los que quieran dar la prueba de selección, porque esto lo preguntan mucho. O sea, no es que haya un montón de preguntas de esto solamente, sino que cuando hay una pregunta de esto es como pregunta. Es complicado. Ahora, vamos a la vía aeróbica. Recordemos, lo otro era anaeróbico. O sea, si vamos a la vía aeróbica, vamos a la vía con oxígeno.
Y si es con oxígeno, nos vamos a meter a la mitocondria. Recuerden, si nos vamos, ahora vamos a entrar al mundo de la mitocondria. Vamos a este organelo celular que se llama mitocondria. Primero vamos a recordar un poquito de la mitocondria. Hemos visto solamente un proceso que se llamaba glucólisis y nos faltan 4. Bueno, en estricto rigor nos faltan 3. Pero eso nos vamos a ir, tenemos 2 semanas para ver eso. 2 semanas enteras. Recordemos que era la mitocondria. Primero que nada, vía aeróbica, no lo olviden, con oxígeno. Esta cosa no puede ocurrir sin oxígeno. Simplemente no va a ocurrir. No va a ocurrir. Es como si la célula lisillanamente estuviera muerta. La mitocondria la vemos, acá tenemos una imagen de una célula eucariota en el citoplasma, ahí tenemos el corte de una mitocondria. Recuerden que hay muchas mitocondrias en el citoplasma. Tiene la imagen como clásica de un maní, que tiene todos estos intersticios. Acá hay una imagen de microscopio electrónico donde están los intersticios entre medio. Una membrana externa, aquí todo vale, ojo, aquí no, todo vale. O sea, todas las partes son importantes las que están mencionadas, que son poquitas las que se han mencionado. Hay una membrana interna, está el compartimento que está entre la membrana externa y la membrana interna, hay una separación que se llama compartimento intermembrana o intermembranoso. Ahí también van a ocurrir procesos, por eso están nombrados solamente las partes donde van a ocurrir los procesos. ¿Qué más? Está la parte interna de esta serie de circunvalaciones que yo le llamo, que se llaman crestas, y al centro está la matriz, o matriz mitocondrial, que generalmente se le llama. La cresta y la matriz mitocondrial. Ahora, ¿en qué nos vamos a fijar primero? Es en la parte interna de la matriz. Las vueltecitas, como diría yo, todas estas vueltecitas, le vamos a llamar las crestas. Y la parte interna de las crestas es la matriz. Pero nosotros vamos a ver primero la matriz. Y en la matriz vamos a ver 2 procesos. Uno que se llama acetilación y el otro que se llama el famoso y nunca bien ponderado ciclo de Krebs. Estos son más simples. Los nombres son como extraños, pero yo los hice más concretos porque no lo encontré mucho. O sea, son mucho más complejos y largos, pero por lo mismo traté de buscar más la idea importante. Ya. Vía aeróbica, entonces. Recordemos. Va a ocurrir en la matriz mitocondrial, en la parte interna, y todos los pliegues se llamaban crestas. Recordemos eso. La matriz mitocondrial, adentro de las crestas. Ya. Ahí ya nos asustamos con el dibujo, pero vamos a ir por partes, así que no, esto está en su material y de todas maneras lo vamos a ir revisando por partes. Primero, fíjense bien lo que está ocurriendo en el primer segmento que está marcado con rojo. Que si este proceso, solamente esto se llama la acetilación. ¿Qué significa esto? Recordemos que en la primera etapa anterior, o la glucólisis, se habían formado 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico. ¿Qué es lo que pasa con ese ácido al ingresar desde el citoplasma
al llegar a la matriz mitocondrial. Eso se va a oxidar, es decir, va a liberar electrones. Y lo que va a ocurrir en este proceso de oxidación, y aquí está súper más clarito que el otro, va a liberar, como en todo proceso de oxidación, se produce una liberación de dióxido de carbono. Se va a producir la liberación de dióxido de carbono. Y si ustedes recuerdan cuando vimos al principio, cuando empezamos a ver enzimas, también habían unos elementos que eran elementos que ayudaban a la enzima a participar de los procesos, que podían ser, si eran orgánicos o inorgánicos. Los inorgánicos se llaman cofactores y los orgánicos las coenzimas. Y una coenzima se llama coenzima A. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? El piruvato se va a oxidar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con el piruvato? El piruvato tiene 1, 2, 3 átomos de carbono. Es una triosa. Y en su proceso de oxidación, donde va a liberar dióxido de carbono, va a perder un átomo de carbono. Y al perder ese átomo de carbono, va a quedar transformado en una diosa, es decir, en un compuesto con 2 átomos de carbono, el cual se va a unir a la coenzima A. La coenzima A es una coenzima que acelera procesos y tiene que ver con procesos de degradación de moléculas orgánicas, entonces un compuesto bastante activo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la acetilación? En el fondo. En el fondo es un proceso muy simple, porque lo único que hace es preparar esta molécula nueva que va a ingresar al ciclo siguiente. ¿Y cuál es la molécula nueva que prepara? El piruvato lo oxida y lo transforma en dióxido de carbono, y este piruvato pierde un carbono, transformándose en una diosa, pero a la vez esta diosa se une a la coenzima A, transformándose en un compuesto nuevo, por eso se llama acetilación. Cuando queda con 2 compuestos, con 2 carbonos, o diosa, se llama acetil. Y ese acetil va a llevar el apellido de la coenzima. Entonces se va a llamar acetil-CoA o acetil-coenzima A. Generalmente le decimos acetil-CoA. Acetil-coenzima A. O sea, va a quedar una unión de los 2 elementos formando uno solo. Acetil-coenzima A. Entonces, es un compuesto nuevo de tránsito. ¿Por qué se llama compuesto de tránsito? Porque va a ser un compuesto que su utilidad solamente va a estar dada como elemento que va a ingresar a la siguiente etapa del ciclo de la respiración celular. Eso. Y uno de los elementos, y el electrón, uno dirá, ay, si se oxidó, el profe dijo que se había perdido un electrón, porque se oxidó. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las cargas y con los electrones y los hidrógenos que se han perdido? Porque aquí se perdió un carbono, por lo tanto se perdieron muchas cosas. Bueno, van a ser atrapadas por un compuesto que se llama NAD, no le quiero meter más nombre, se llama nicotinamida adenina, y va a quedar atrapado la carga y se va a estabilizar. No me metería acá con el nicotinamida adenina dinucleótido, solamente me quedaría con esta parte para ustedes me quedaría solamente con esta parte de arriba de la reacción. ¿Con qué me quedaría? Y para que a ustedes les quede claro, y con el resumen que está arriba. El piruvato, ¿qué le ocurre a esta molécula de 3 carbonos? Pierde un carbono, que fue producto de una oxidación, y se transforma en dióxido de carbono. Estos 2 carbonos que quedaron, que van a ser una diosa, por 2 carbonos, tiene un nombre vulgar que se llama acetil,
y se queda y se une a una coenzima que lo va a ir acompañando y va a acelerar su proceso. Recuérdense que es una coenzima orgánica. Entonces va a formar un compuesto nuevo de tránsito que se llama acetilcoenzimo A. Y se va a perder un CO2. Y en eso consiste el proceso. Y va a ser la puerta de entrada a lo que se llama el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs que tiene 3 nombres. Se llama ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también se llama ciclo del ácido cítrico, tiene un montón de nombres el ciclo de Krebs. Así que eso es fundamentalmente lo que ocurre ahí. No es un proceso bastante simple. Por lo tanto, es un proceso como de tránsito entre lo que sería la glucólisis y el ciclo de Krebs. Esta acetilación. Insisto, entonces, aquí no hubo, ojo, y aquí es importante mirarlo, aquí no hubo en la acetilación, si uno hace una pregunta así como, onda, de estas preguntas chamullentas de la PSU, ¿cuánto ATP se produjo en la acetilación? Aquí no hay gasto de energía, no se produce ATP, no hay moléculas de nada, porque aquí no hay compuestos orgánicos de ese tipo, no hay adenosín, no hay fósforo, no hay nada. Solamente hay una molécula que se está preparando y que va a ser una molécula que va a participar del proceso del ciclo de Krebs, donde ahí sí va a haber producción de ATP, pero en muy menor escala, pero nada más. Por lo tanto, es en esta primera etapa de respiración aeróbica, es decir, con presencia de oxígeno, podemos decir con tranquilidad que no ocurrió nada más que la formación de un proceso de un compuesto intermediario, que en este caso sería la acetilcoenzimo A. Y en eso estamos. Y lo último, un resumen, porque después lo vamos a ver con más detalle, porque ya para no toparme, irme con la hora de ustedes, porque ya no, estamos como en el tiempo. Cortito, aunque es mucho más largo de lo que se ve, también reducido, porque el ciclo, este ciclo sí que es largo, pero lo vamos a reducir después la próxima vez, que no sé cuánto va a ser la próxima vez, porque mañana parece que hay una actividad distinta. Entonces, ciclo de Krebs primero, por si acaso, tiene 3 nombres. Se los pueden preguntar de 3 formas distintas. Se le llama ciclo de Krebs, se le llama ciclo del ácido cítrico, también se le conoce como ciclo de los ácidos tricarboxílicos. En la literatura, lamentablemente, todavía no se han puesto de acuerdo con ese nombre. Por lo tanto, mantiene esos 3 nombres: ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos cítricos y ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Eso solamente como para tenerlo como presente. Ya, ahora bien, ¿alguien ingresó hasta ahora? Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre fundamentalmente en esta... ¿Qué es lo que ocurre fundamentalmente en este proceso? Doble, porque ocurre 2 veces. Fundamentalmente lo que va a ocurrir... primero, ¿por qué dije que ocurría 2 veces? Si ustedes ven acá, hay una molécula de piruvato. Y si ustedes recuerdan en la glicólisis,
de la glucólisis, eran 2 moléculas de piruvato que salían por glucosa. Por lo tanto, el ciclo tengo que multiplicarlo todas las cosas que se ponen por 2. Por eso es el doble. Porque ustedes acá me miran, profe, acá se ve solamente una ATP, ¿y por qué se producen 2 moléculas de ATP? Por esa razón. En el fondo, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Va a ingresar la molécula del acetilcoenzimo A, y lo que va a ocurrir con esa molécula es que lo único que va a ocurrir a partir de una serie de transformaciones reductivas, se va a liberar dióxido de carbono, se va a producir dióxido de carbono y se va a formar 2 moléculas de ATP en general. Solamente eso. Por lo tanto, si nosotros vamos sumando hasta el momento, tenemos solamente 38 más 2 más las 4, tenemos 32 moléculas de ATP nos falta para ver cómo se forman esas 32 moléculas de ATP. Entonces, este es un proceso donde se producen moléculas que aceptan energía, que son moléculas intermediarias, que en la próxima clase con mayor detalle vamos a analizarlo. Nos queda muy poco tiempo para analizar el ciclo de Krebs. Vamos a dedicar un tiempo más sin estar apurado, porque este ciclo sí necesita un desarrollo mucho más tranquilo. Me quedo con la idea de lo importante acá es que se producen 2 moléculas de ATP y se libera dióxido de carbono. Me quedo con lo anterior, porque con el resumen anterior. Me quedo con la idea de esto, que de la glucólisis de 6 moléculas se obtienen 2 de piruvato y como síntesis general 2 moléculas de ATP, que son una cadena de 10 reacciones con intervención de muchas moléculas, en cada proceso intervención de una enzima específica, que en la primera etapa se ocupan 2 moléculas de ATP, pero en la parte final, como es doble porque son 2 triosas, se producen 4 ATP, pero como producto final, al final se obtienen 2 ATP generales. ¿Qué más habíamos enfatizado acá? Que al final se producían 2 moléculas de piruvato, que eran triosas, es decir, están formadas por 1, 2, 3 átomos de carbono. Eso, que esas reacciones eran anaeróbicas porque ocurrían en el citoplasma. Y en la parte aeróbica hablábamos que ocurrían con presencia de oxígeno en el registro que es la mitocondria, con las partes mitocondriales, y en la matriz, es decir, en el centro de las crestas, ocurría una acetilación y un ciclo de Krebs, y solamente me atrevo a mirar la acetilación, no me debía haber metido en el ciclo de Krebs por el tiempo. La matriz, el piruvato, que tiene 3 carbonos, se oxida, pierde un carbono, por lo tanto va a quedar solamente con 2, que químicamente es una diosa, es decir, tiene 2 carbonos, pero en términos químicos se le llama también acetil. Y va a formar una unión bastante inestable, de hecho se va a romper con mucha facilidad con una coenzima, que se conoce con el nombre coenzima A. Por lo tanto, va a formar un compuesto intermediario que se llama acetil-CoA o acetil-coenzima A. Y ese producto va a ser el producto de entrada, va a ser el reactivo de entrada, más bien dicho, es producto aquí, pero va a ser el reactivo de entrada a lo que lo que será el ciclo de Krebs. En este proceso que llamamos acetilación, no se produce ATP, por lo tanto, hasta ese momento solamente se han producido las 2 moléculas de ATP de la glucólisis. Nada más.
Y la gran diferencia con lo anterior es que esta fase ocurre en la mitocondria y la anterior ocurrió en el citoplasma y por ende aquí hay oxígeno y en la otra no había oxígeno. La próxima vez comenzaremos con el ciclo de Krebs y nos queda cadena transportadora de electrones y ahí ya tendremos el ciclo cerrado y ya una vez teniendo ese ciclo cerrado podemos comenzar con la mitosis, con la meiosis y todo, y entendiendo bien esos procesos, porque en el fondo se derivan de todo esto. Ya, chiquillos, fue un agrado y un gusto. Espero que estén súper bien, cuídense. No sé lo que va a pasar mañana. Yo sé que mañana teóricamente tenemos clase, pero hay una actividad mañana y no sé si en la tarde va a continuar. Entonces, dependiendo de eso, se les avisará a ustedes el horario. Un gusto, que tengan una buena tarde. Un abrazo, cuídense.